El gas del lote 88, Camisea, será orientado prioritariamente hacia el consumo interno. Ejecutaremos una política de masificación del consumo de gas natural para llevarlo a los hogares. En 5 años la ciudad de Lima podría contar con aproximadamente 400.000 conexiones, con la garantía de cumplir con la legislación vigente que establece la obligatoriedad del abastecimiento del mercado interno. Implementaremos acciones para que se reduzca significativamente el precio del balón de GLP, lo que repercutirá favorablemente en la economía de la mayoría de la población peruana, sin introducir distorsiones en el mercado ni fomentar el contrabando. Masificaremos el uso del GNV como combustible barato y accesible a todos. Insistiremos en la diversificación de la matriz energética a favor del gas y las energías renovables e impulsaremos el desarrollo de la industria petroquímica. En esa medida, fortaleceremos la regulación y el acceso competitivo a las fuentes de energía para el transporte, evitando los sobreprecios. Promoveremos la construcción de hidroeléctricas, fortaleciendo Electroperú y a las empresas eléctricas estatales regionales y promoviendo las privadas en un adecuado balance que otorgue prioridad a la demanda nacional. El Estado evaluará la participación de Electroperú en nuevos acuerdos de inversión. Reconstruiremos una verdadera marina mercante del Perú para ejecutar lo que dispone la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, y en esa medida fortaleceremos el CIMA y ENAPU como empresas eficientes y solventes. El gas de Camisea fue uno de los temas planteados en el mensaje a la nación por el electo presidente Ollanta Humala, quien asumió su cargo este 28 de julio del 2011. Su actual ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, visitó la provincia de Ilo antes de ser designado en su cargo. El 19 de julio dio una conferencia magistral sobre el gas de Camisea y petroquímica, evento que fue organizado por el gobierno regional y desarrollado en la Casa de la Cultura, en donde asistieron las principales autoridades como el ingeniero Martín Vizcarra y el alcalde de la provincia, el profesor Jaime Valencia Ampuero, personalidades representativas del sector empresarial y público en general, interesados en conocer los nuevos escenarios que plantea la explotación de los yacimientos del gas de Camisea y de qué manera beneficiará a la zona sur del país. Como exportación, por lo menos en la forma en la que han sido tratados los contratos y además teniendo en cuenta una lógica de esta naturaleza, pues un gas que sale de la selva peruana, que son territorios difíciles, suelos deslizantes, suelos inestables, que propiciaron varias veces la ruptura del ducto de líquidos. Nunca llegaron todavía a romper el ducto de gas, porque el ducto de gas tiene un diámetro muchísimo mayor que el ducto de líquidos y por lo tanto es mucho más resistente a un esfuerzo mecánico que pueda devenir de un movimiento en el suelo. Pero ese gas tiene que remontar los Andes, subir, bajar los Andes, volver a subir, volver a bajar las cordilleras, llegar hasta el mar, ir a una planta que liquefacte, tener una larga travesía hasta México según los contratos, 1000 millas marinas, y allí ser regasificado. ¿Puede ese gas económicamente competir con un gas que viene del otro lado de la frontera? En el caso de México, viene de los Estados Unidos, donde llega directamente producto, no puede competir. La única manera de que compitan económicamente es que los precios en boca de pozo, o sea, el precio al que vende el país, se depriman. No hay otra forma de competir. Y en ese proyecto, en el proyecto de exportación de gas, 70% está destinado al mercado mexicano y está atado a un precio internacional que es el precio de los Estados Unidos, donde tiene un precio bajísimo.
Y bajo esas condiciones, hoy en día lo único que le pagaría al fisco sería una mísera cantidad de regalía, y ni siquiera pagaría impuesto a la renta, mientras esté por debajo de $4.40 millones de BTU en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, esa no es la mejor opción. La siguiente opción es como materia prima, en la petroquímica. La petroquímica le da valor agregado, crea industria, crea trabajo. La industria necesita la concurrencia de personal capacitado. Abre oportunidades de trabajo, sobre todo para los jóvenes, que a través de estudios técnicos, de estudios universitarios, encuentran un trabajo bien remunerado y muy competitivo. Entonces, así, a un simple vistazo de lo que deberíamos haber hecho con el gas natural, queda combustible local y materia prima, o sea, petroquímica. En tercer lugar, complementario en generación eléctrica. Y en cuarto lugar, se estudia muchísimo recién exportación. Ese es el orden racional, el orden lógico de sacarle el mayor provecho a un recurso siempre escaso para el país. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho? Lo hemos dedicado a la generación eléctrica y como combustible de exportación, justamente a lo que no deberíamos haberlo dedicado prioritariamente. Algunos conceptos, ¿no? Lo interesante es que nos está advirtiendo de que el gas, para el caso peruano, nuestro gas de camisea, ya no debe de continuar en esa política de exportar primero, sino darle la prioridad en la demanda interna, ¿no? Y además, dentro de la demanda interna hemos hecho una exposición de que dentro de las demandas que es para la industria, la utilización del gas para la industria, la utilización del gas para el transporte, la utilización del gas para la energía y la utilización del gas para la petroquímica, dentro de todas esas demandas internas, era llegado a la conclusión que la mejor utilización, que da mejor valor agregado, mayor número de puestos de trabajo, es precisamente el gas en la petroquímica, ¿no? Y que la tendencia del país en los próximos 40 años debe de ser utilizar generación de energía, pero de las hidroeléctricas, ¿no? Que debe de ir sustituyéndose el consumo de la energía, del gas en la energía, en la generación de energía. Dársele más una atención al tema de petroquímica, ¿no? Por los efectos propiamente de este gas, ¿no? De la generación de puestos de trabajo, mayor volumen de puestos de trabajo y de mayor utilización en el tema de la optimización del gas. Yo hice un cálculo de cuánto cuesta la planta cuánto cuesta el proceso de licuefacción para la exportación. Lo calculé con una inversión de $3.800 millones, una vida. Son temas importantes. Esto proviene de una presentación que hizo Brasils, que es justamente la empresa que quiere colocarse acá en el sur y petroquímica. Entonces, indica cómo se desarrolló el Brasil. Sobre la izquierda está Petrobras. Petrobras juega en el Brasil el papel que antiguamente en el Perú desempeñó Petroperú. Hoy día, digamos, Petrobras serían las distintas empresas que exploran en busca de hidrocarburos. Entonces, de la exploración de la empresa que produce los hidrocarburos, pasa a una petroquímica básica, que es una petroquímica de primera generación. Los insumos de esa petroquímica de primera generación son consumibles en el país y son exportables, pero abre inmediatamente la puerta para recursos de segunda generación. Es decir, al existir los productos de primera generación, la sola existencia de ellos atrae las inversiones para productos de segunda generación, y estos a su vez
atraen las inversiones para productos de tercera generación. Es decir, el grado de industrialización incrementa enormemente, el número de puestos de trabajo y el valor agregado crece conforme se pasa de primera a segunda y sobre todo de segunda a tercera generación. Entonces estamos hablando de algo que tiene muy largo plazo y también que tiene un desarrollo largo. Miramos la siguiente. Aquí habían ratios dados por las propias empresas sobre sobre el número de puestos de trabajo que se podían obtener en primera, segunda y tercera generación. La primera dice medio puesto de trabajo por cada 1000 toneladas por año de producción. En el siguiente paso ya no es medio sino 1,5, y en el tercer paso son 55 puestos de trabajo. O sea, es un desarrollo importantísimo de una cadena industrial. Como hacer esto, como todas las acciones para que hace las primeras veces y en las circunstancias de las primeras veces, tomó años, tomó esfuerzo, se aprendió mucho. Esta experiencia está hoy día al alcance del Perú. Entonces, si el Perú tuviera que repetir esta experiencia daría seguramente en pasos mucho más cortos. Pero, igual que todas las inversiones, requieren estabilidad, respeto a los compromisos, visión de largo plazo y facilidades que puedan otorgar el gobierno nacional y los gobiernos locales. Esas facilidades se traducen a través de leyes, de reglamentos, de marcos legales que garantizan el desarrollo de estas inversiones. Tuvieron muchas consultas luego de su exposición, como por ejemplo si la cantidad de gas que llegaría aquí a la zona de Hilo y también las posibilidades que tiene esta nueva industria que es la petroquímica aquí en esta zona del país. Veamos, el tema del gas, ¿no? Gasoducto surandino de alguna manera nace en un mundo de incertidumbre si había o no había gas en Camisea, ¿no? Porque ese es un punto de origen, Camisea. Hasta el año pasado el tema era bastante complicado porque habían compromisos incluso para la exportación y compromisos ya dados para las empresas generadoras de energía eléctrica ubicadas en Pisco, en Macona, etcétera, ¿no? Y sacábamos la conclusión, ¿cuál es el gas para el gasoducto surandino? ¿Qué nos queda para el gasoducto surandino? De tal manera que el gobierno se compromete con 1 trillón de pies cúbicos mediante una resolución del lote 88. Pero los escenarios están cambiando, ¿no? O sea, no solamente es hoy hablar de un lote 88 o lote 56 que hasta el año pasado era pues un conflicto, ¿no? Porque había una insuficiencia de gas, o sea, la oferta era menor que la demanda. Frente a eso, se han venido dando todavía, aún se vienen haciendo exploraciones de los lotes que están alrededor de estos dos grandes yacimientos, el lote 88 y el lote 56. De tal manera que el lote 57 ya se ha dado un resultado, ¿no? de gas probado, 1.7, algo así es, ¿no? Pero la esperanza está en el lote 58, porque hasta a fines de diciembre se indicaba que el lote 58 tiene 5 pozos, de esos 5 pozos 2 ya estaban superando los 2 trillones de pies cúbicos. Pero aparentemente este lote, digamos, el 58, tiene una cantidad pues que ha logrado que el proyecto de Juntos, si antes estaba bastante riesgoso a nivel financiero, creo yo, ahora con la compra y la compra de nuevas acciones ha hecho que su riesgo financiero disminuya y hoy se tenga nuevos inversionistas en este proyecto
y probablemente este sea el lote que tengamos que nosotros como gobierno regional y gobiernos locales gestionar con el gobierno central para que se asigne, ¿no?, toda la cantidad de demanda que requiere el gasoducto surandino. Es insuficiente 1 trillón de pies cúbicos, definitivamente es insuficiente para el gasoducto surandino. Hay que luchar alrededor de 5 o 6 trillones de pies cúbicos. Su salida hacia el sistema costero es hacia Lima, es a la región centro. Entonces, toda la generación está en el centro, pero la demanda crece en el sur y en el norte del país. En el sur crece a 6% por año y en el norte crece a 15% por año la demanda eléctrica. De tal manera que en el sur y en el norte ya no tienen electricidad propia. O sea, la electricidad que consumen acá es electricidad que viene por la Transmantaro. O sea, sale de la hidroeléctrica de Mantaro y llega por la Transmantaro y es repartida acá en la subestación de Montalvo, que es la primera subestación grande, y la otra es la que está en Arequipa. Ya, esto ha llevado a un problema agravado por otro tema del que les hablé, me acuerdo, hace 5 años. Les dije, no muevan las centrales térmicas que tienen en Tacna, en Arequipa, y en Mollendo, porque les van a hacer falta. Porque la demanda está creciendo y no hay capacidad en la carretera eléctrica, en el sistema de conexión para regresarla para acá. Entonces sacaron 2 turbinas de gas de Mollendo en Arequipa y se las llevaron al departamento de Ica para que usen gas, porque aquí usaban diésel. Se equivocaron en el tubo, compraron un tubo mal y tuvieron que, no les servía para la presión del gas que iba ahí, han tenido que esperar no sé cuántos meses para poner otro tubo. El proyecto ha sido una desgracia y recién ha entrado a operar a fines del año pasado y casi no opera porque en Lima hay unidades más económicas que las que están utilizando, pero entre tanto al sur lo han dejado sin unidades de reserva. ¿Cómo se le decía el sur que tenía que poner de nuevo unidades de reserva? ¿De qué se puede poner? Hidroeléctricas son muy lentas, los permisos sociales son terriblemente largos, hay conflicto social sobre ello, entonces las hidroeléctricas tardarán 5 años, no se puede poner hidroeléctricas. Carbón, una planta de carbón cuesta tanto como una hidroeléctrica, solo que la hidroeléctrica usa agua, combustible que tiene valor cero, el carbón hay que pagar. Entonces, por el tema contaminante, por demanda que existe en el mundo de centrales de carbón, es una solución ahora carísima. Gas. ¿Con qué gas? No hay gas en el sur. ¿Qué es lo único que queda? Petróleo. Una de dos, o petróleo o recortar el servicio eléctrico. Entonces, lo que ha hecho el Estado, lo que ha hecho el gobierno es convocar una licitación que le ha llamado reserva fría para compensar que no se ha puesto electricidad o generación eléctrica en el norte y en el sur, solamente en el centro le ha puesto reserva fría y la ha enmascarado como centrales a gas para cuando haya gas, pero al inicio con petróleo diésel. Entonces están poniendo 400 megawatts acá en el sur porque les hace falta y están poniéndole 200 megawatts en Chiclayo, 200 megawatts en Talara, y aún así ahorita hay escasez en el norte y van a necesitar otros 120 megawatts en Piura. La situación ha sido tan difícil para el norte en estos momentos que le hemos importado energía eléctrica del Ecuador. El megawatt hora nivel de alta tensión se vende en el mercado nuestro, a nivel de generación, a $40 el megawatt hora. En esas mismas condiciones estamos importándole energía al Ecuador, ¿y saben cuánto pagamos? Algo así como $340 el megawatt hora. Y si no lo importamos, tenemos que pagarle la luz a alguien. O sea, estamos ahorita
en ese problema. Y estas plantas a las que se refirió en el sur son plantas llamadas de reserva fría, son para acá, son necesidades de acá. Si en algún momento llega el gas, espero que llegue el gas al sur, entonces esas plantas van a dejar de ser plantas de diésel y van a pasar a ser plantas de gas, pero son para la reserva de acá del sur, porque el crecimiento que se tiene es un crecimiento bastante grande. Esa es la figura respecto a las preguntas que me hizo. La comunicación entre el gobierno regional y el gobierno local es fluida como para lograr las metas que usted está planteando en cuanto a este tema. Y es que tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad como gobierno local y gobierno regional. Tenemos que lograr que estos grandes proyectos macrorregionales se efectivicen. ¿Por qué? Porque según el estudio presentado por Juntur, aparentemente los dos ductos, o sea, uno que es poliducto y otro de gasoducto, tienen un diámetro de salida tan igual que el diámetro de llegada, ¿no? Entonces eso es importante, porque en estos momentos Arequipa está haciendo todo un reclamo para que el diámetro que va a llegar del ducto hacia Matarani se amplíe, ¿no? Ellos están en total desacuerdo de que llegue ese diámetro tan significativo directamente a la provincia de Hilo, porque si es así significa que va a haber mayores volúmenes de traslado de gas, tanto de gas como de líquidos del poliducto. Entonces ese es un tema que definitivamente Arequipa está utilizando, entiendo, sus reuniones internas con los 6 congresistas que tiene electos y que van a presionar para que esto se dé, ¿no? Se dé para Arequipa, que se aumente, porque ellos también aspiran a tener una petroquímica. La industria petroquímica peruana tiene una gran ventaja, que no hay ningún otro desarrollo petroquímico significativo en la costa del Pacífico de América del Sur. Tenemos una posición inmejorable. En esta zona se importan todos los fertilizantes, así lo señaló Ismael Benavides Ferreiros, exministro de Agricultura del gobierno del expresidente Alan García Pérez. La firma del contrato entre la empresa estadounidense SF Industries y el consorcio Camisea posibilitará que la SF Industries produzca 1.300.000 toneladas de urea, de las cuales 350.000 servirán para el consumo peruano, incentivado por la pujante agroindustria exportadora y también la agricultura tradicional. La diferencia será exportada principalmente a los mercados de la región, en especial a Chile, Ecuador, Colombia y Centroamérica. Todos ellos grandes consumidores de urea importada desde Ucrania, Rusia y China. En conjunto, la región consume 4 millones de toneladas de urea por año. Nosotros pensamos participar con 20 o 25%, señala Benavides. Coincidentemente, otro exministro peruano está vinculado a otro proyecto petroquímico peruano. Se trata de Jaime Quijandría Salmón, ex titular de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, quien asesora al consorcio peruano-chileno Nitratos del Perú, cuya planta de amoníaco comenzaría a operar a inicios del 2012 con una inversión de $650 millones. Al cabo de 2 años, Nitratos del Perú se propone producir 750.000 toneladas de nitrato de amonio anuales para luego ampliar la capacidad de la planta y eventualmente exportar. Quijandría añade que con las nuevas inversiones mineras, que en conjunto ascienden a 24.693 millones hasta el 2016, el mercado tendrá que ampliar su capacidad futura para abastecer tanto el mercado interno como el externo. Mirando al futuro, mientras la industria petroquímica peruana aún no da sus primeros pasos en materia productiva, otros países latinoamericanos ya han tomado la delantera y nos llevan literalmente miles de kilómetros de ductos de ventaja. En el caso de los fertilizantes, se debe considerar que otros países productores de este insumo agrícola tienen una cartera de proyectos para ampliar su capacidad. Tal es el caso de Venezuela, cuya industria petroquímica recibirá en los próximos 3 años una inversión nacional y extranjera de $30.000 millones. ¿Qué lugar puede aspirar a ocupar la industria petroquímica peruana en el contexto latinoamericano? Ismael Benavides señala que en una década podríamos estar a mitad de tabla, y en un plazo mayor, si las cosas se hacen bien y se cuenta con gas suficiente para ello, podríamos avanzar algo más, aunque todavía estaremos lejos de los líderes Brasil y México. Ya tenemos 3 polos petroquímicos, en Hilo, Marcona y Pisco, y se anuncia un 4º polo en Mollendo.
el uso del gas como insumo para elaborar productos de mayor valor agregado vía el desarrollo petroquímico es lo que se denomina Camisea 3. Esta etapa constituye desde ya un gran avance, pues implica mayores inversiones, cadenas productivas, reemplazo de importaciones y mejoras en competitividad. Atrás va quedando la idea de exportar el gas para que otros países lo industrialicen y nos vendan los productos elaborados. El siguiente paso es tener metas más ambiciosas y apuntar, ¿por qué no?, a convertir al Perú en un hub petroquímico del Pacífico de América del Sur. Por lo pronto ya existen 2 proyectos importantes que podría convertir en un futuro cercano ese anhelo en realidad.